Gracias por su fidelidad. Hoy mi corazón se estremece al narrarles los momentos más dolorosos, pero también más gloriosos. Los injustos juicios, la cruz donde permanecí junto a su madre y el asombroso amanecer cuando María encontró la tumba vacía. Prepárense para el testimonio que cambió la historia de la humanidad. Le llevaron atado. A él que había liberado a tantos, le arrastraron como a un criminal, a él que era la justicia misma. Mientras los soldados le conducían fuera del huerto, me avergüenza confesarlo, me escondí entre las sombras, pero algo dentro de mí no podía abandonarle completamente. No podía simplemente huir y dormir tranquilo, sabiendo que mi maestro enfrentaba solo su destino. Así que, manteniéndome a distancia, seguí el macabro cortejo. La noche era fría. Recuerdo el sonido de las sandalias de los soldados sobre las piedras, el tintineo de sus armaduras, las antorchas que proyectaban sombras danzantes contra los muros de Jerusalén, y en medio de todo, la figura silenciosa de Jesús, caminando con dignidad a pesar de las ataduras. Le llevaron primero a Anás, no a Caifás, el sumo sacerdote oficial, sino a su suegro Anás, quien realmente controlaba el poder sacerdotal. Anás, que había sido depuesto por los romanos, pero que seguía manipulando los hilos del Sanedrín desde las sombras. ¿Sabéis por qué le llevaron primero a él? Porque todo este juicio era una farsa, una sentencia ya dictada que solo buscaba la apariencia de legalidad. Necesitaban la aprobación de Anás antes de proceder. Me encontré con Pedro cerca de la casa de Anás. No sé cómo describir el alivio que sentí al ver un rostro familiar en medio de aquella pesadilla. Yo conocía al sumo sacerdote. No preguntéis cómo. Hay historias que pertenecen a otra ocasión, pero gracias a eso pude entrar en el patio. Le hablé a la criada que cuidaba la puerta para que también dejara entrar a Pedro. No sabía entonces que estaba conduciéndole a su propia prueba, a su propio momento de verdad y de fracaso. Dentro, Anás interrogaba a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Yo me mantuve en las sombras, conteniendo la respiración, temiendo ser descubierto pero incapaz de irme. Necesitaba estar allí, necesitaba ser testigo. La respuesta de Jesús me llenó de orgullo, a pesar del miedo. Yo he hablado abiertamente al mundo, dijo con voz clara y firme. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde todos los judíos se reúnen, y nada he hablado en secreto. Era verdad. Todo lo que había enseñado había sido a plena luz del día. No había conspiración, no había doctrina secreta. Pregunta a los que han oído lo que les he hablado, continuó. Ellos saben lo que he dicho. Entonces ocurrió algo que hizo que la sangre me hirviera en las venas. Uno de los guardias, queriendo ganarse el favor de sus superiores, golpeó a Jesús en el rostro con la palma de su mano. Así respondes al sumo sacerdote, le espetó. Vi la marca roja formarse en la mejilla de mi maestro. Vi cómo parpadeaba por el dolor, pero no vi miedo, no vi ira, solo una calma imperturbable cuando respondió: si he hablado mal, testifica en qué he dicho mal, pero si bien, ¿por qué me golpeas? Era la pregunta que yo quería gritar. ¿Por qué le golpeaban? ¿Qué crimen había cometido? ¿Sanar a los enfermos? ¿Dar vista a los ciegos? ¿Alimentar a los hambrientos? ¿Amar a los marginados? Anás, frustrado por no obtener lo que buscaba, le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote oficial. El verdadero juicio iba a comenzar. Mientras tanto, Pedro se calentaba junto al fuego en el patio. La noche era fría, pero el frío que sentíamos venía más del alma que del aire. Una sirvienta se acercó a él. ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre?, le preguntó. No lo soy, respondió Pedro. La primera negación. El primer paso en el camino de la traición que Jesús había predicho horas antes durante la cena. Dentro, ante Caifás y el Sanedrín reunido a toda prisa en medio de la noche, otra ilegalidad en un proceso lleno de ellas. Buscaban testimonios falsos contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no encontraban ninguno que fuera coherente. ¿No es asombroso? El hombre más íntegro que jamás ha caminado sobre la tierra, y tenían que fabricar falsedades para condenarle, y ni siquiera en eso podían ponerse de acuerdo. Finalmente Caifás se levantó. El murmullo de voces cesó.
«Te conjuro por el Dios viviente», dijo con voz teatral, «que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». El silencio que siguió parecía contener todo el peso de la historia. Todo el propósito de la venida de Jesús, toda su misión, se condensaba en ese momento. Podría haber evadido la pregunta. Podría haber dado una respuesta ambigua. Habría salvado su vida. Pero en lugar de eso, miró directamente a los ojos de Caifás y dijo: «Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Caifás rasgó sus vestiduras en un gesto calculado de horror. «¡Ha blasfemado!», exclamó. «¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Ya es digno de muerte», gritaron todos. Y entonces comenzó lo inimaginable. Le escupieron en el rostro, lo golpearon con sus puños. Algunos le abofetearon diciendo: «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?». Mientras tanto, en el patio, Pedro negaba a Jesús por segunda vez. Y poco después, cuando le confrontaron de nuevo, comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a ese hombre». Inmediatamente cantó un gallo. Y Pedro, recordando las palabras de Jesús, miró hacia la sala donde juzgaban a nuestro Maestro. En ese momento, Jesús se volvió y miró a Pedro. No puedo describir esa mirada. No había reproche en ella. No había decepción. Solo un amor infinito, una comprensión que trascendía las palabras. Pedro salió y lloró amargamente. Al amanecer, cuando la luz grisácea del alba comenzaba a dibujar los contornos de Jerusalén, tomaron a Jesús y lo llevaron al pretorio romano. Ellos mismos no entraron para no contaminarse y poder comer la Pascua. ¿Lo notáis? Tan meticulosos en sus rituales religiosos mientras condenaban a un inocente. Tan preocupados por la pureza ceremonial mientras sus corazones rebosaban de odio y mentira. Pilato salió a ellos. «¿Qué acusación traéis contra este hombre?», preguntó con evidente fastidio. Era temprano. Los asuntos judíos le resultaban tediosos. «Si este no fuera malhechor», respondieron evasivamente, «no te lo habríamos entregado». ¿Malhechor? ¿Jesús? El que había sanado a los enfermos, alimentado a los hambrientos, devuelto la vista a los ciegos, perdonado a los pecadores. ¿Malhechor? Pilato, irritado por su respuesta, les dijo: «Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley». «No nos está permitido dar muerte a nadie», respondieron, revelando finalmente su verdadero propósito. Querían su muerte, pero no querían la responsabilidad. Querían que Roma hiciera el trabajo sucio. Querían poder decir a la multitud: «No fuimos nosotros, sino los romanos». Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús. «¿Eres tú el rey de los judíos?», le preguntó directamente. La respuesta de Jesús fue magistral. «¿Dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí?». Era una invitación a Pilato a reflexionar, a no ser simplemente un peón en el juego de los líderes religiosos, a pensar por sí mismo. «¿Acaso soy yo judío?», respondió Pilato con desdén. «Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?». Y entonces Jesús pronunció las palabras que definen la naturaleza misma de su reino. «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí». Pilato se aferró a la palabra que le interesaba. «¿Luego eres tú rey?». «Tú dices que yo soy rey», respondió Jesús. «Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz». «¿Qué es la verdad?», preguntó Pilato. Pero no esperó la respuesta. No quería oírla, porque la verdad estaba frente a él, y reconocerla habría exigido una decisión, un compromiso. Pilato salió de nuevo a los judíos y les dijo: «Yo no hallo en él ningún delito». Era la primera de las 3 veces que Pilato declararía la inocencia de Jesús. Y sin embargo, por cobardía, por conveniencia política, por mantener la paz en una provincia problemática, entregaría a un inocente a la muerte. «Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua», continuó Pilato buscando una salida. «¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos?». Y entonces gritaron todos: «No a este, sino a Barrabás».
y Barrabás era un ladrón, un insurrecto, un asesino, el mundo eligió liberar al culpable y condenar al inocente. La humanidad prefirió la oscuridad a la luz, y mientras los gritos por Barrabás resonaban en la explanada del pretorio, vi a Jesús, de pie, en silencio, aceptando el destino que había elegido por amor a nosotros. Os confieso que en ese momento mi corazón se rompió. No entendía. No podía comprender cómo el mismo pueblo que una semana antes había gritado «Hosana», ahora clamaba por su sangre. Cómo aquellos que habían sido sanados por sus manos, alimentados por su generosidad, enseñados por su sabiduría, ahora le daban la espalda. Pero Jesús no parecía sorprendido, como si hubiera sabido desde siempre que este momento llegaría, como si cada paso de su ministerio le hubiera conducido inevitablemente a esta hora, a este lugar, a esta entrega final. Y mientras observaba desde las sombras, recordé lo que había dicho durante la cena: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mi propia voluntad. El juicio continuaría. La flagelación, la corona de espinas, la burla de los soldados estaban por venir. Pero en medio del caos, en medio de la injusticia más grande jamás cometida, había un plan, un propósito divino que trascendía la maldad humana. Y aunque os cuento ahora los momentos más oscuros de mi vida, os aseguro que la luz estaba por llegar. La noche más oscura daría paso al amanecer más glorioso que el mundo jamás haya conocido. Hay momentos que marcan tu vida para siempre, instantes que dividen tu existencia en un antes y un después. Lo que estoy a punto de contaros es el día que partió mi alma en dos. Después de que la multitud eligiera a Barrabás, Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado. Yo no presencié directamente esa parte, gracias a Dios, pero escuché el sonido, el chasquido del látigo romano contra la carne. El flagrum lo llamaban, tiras de cuero con fragmentos de hueso y metal en las puntas, diseñadas para desgarrar la piel. Cada golpe arrancaba pedazos de carne. 39 azotes. La ley permitía 40, pero se detenían en 39 por misericordia. Los gritos cesaron demasiado pronto. Jesús había dejado de gritar, no porque el dolor hubiera disminuido, sino porque ya no tenía fuerzas para expresarlo. Cuando le sacaron de nuevo, apenas pude reconocerle. Su espalda era una masa sanguinolenta de carne expuesta, su rostro hinchado por los golpes. Y entonces, los soldados decidieron divertirse un poco más. Si este hombre dice ser rey, bromearon, démosle los honores reales. Tejieron una corona con espinas largas y gruesas de acacia, de esas que usan los beduinos para hacer fuego en el desierto. La presionaron sobre su cabeza. Vi cómo las espinas perforaban su cuero cabelludo, cómo la sangre comenzaba a correr por su frente, por sus sienes, mezclándose con el sudor y las lágrimas. Le echaron sobre los hombros un manto púrpura, una tela vieja y áspera que se pegaba a sus heridas abiertas. Le pusieron una caña en la mano derecha como cetro. Y entonces comenzó la burla. «Salve, Rey de los judíos», gritaban mientras se arrodillaban frente a él en una parodia de reverencia. Le escupían, le golpeaban en la cabeza con la caña, hundiendo aún más las espinas en su cráneo. Y él guardaba silencio. Pilato lo sacó de nuevo ante la multitud. Quizás esperaba que al verle así, tan brutalmente castigado, su sed de sangre quedara satisfecha. «Exe homo», exclamó. «He aquí el hombre, he aquí el hombre». Pilato no sabía cuán profundas eran sus palabras, porque allí en ese hombre desfigurado y sangrante estaba la humanidad en su expresión más pura. El verdadero rostro del hombre como Dios lo concibió, capaz de amor infinito, de entrega total, de perdón ilimitado. Pero la multitud, azuzada por los principales sacerdotes, gritaba aún más fuerte: «Crucifícale, crucifícale». Pilato, irritado, les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». «Nosotros tenemos una ley», respondieron, «y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Al oír esto, Pilato se asustó aún más. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le dio respuesta.
¿A mí no me hablas?, se indignó Pilato. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? La respuesta de Jesús reveló quién tenía realmente el control en esa situación. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pilato quedó impresionado. Vi en su rostro el impacto de esas palabras. Un prisionero torturado al borde de la muerte, hablándole de autoridad a quien ostentaba el poder de vida y muerte en toda Judea. Desde entonces, Pilato procuraba soltarle, pero los judíos gritaban: si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se declara contra el César. Era la amenaza perfecta. La carrera política de Pilato pendía de un hilo tras varios incidentes anteriores. No podía arriesgarse a una acusación de traición. Pilato sacó a Jesús y se sentó en el tribunal. «He aquí vuestro rey», les dijo con desprecio. «Fuera, fuera, crucifícale», gritaban. «¿A vuestro rey he de crucificar?», preguntó Pilato con sarcasmo. Y entonces los principales sacerdotes pronunciaron las palabras más trágicas: «No tenemos más rey que el César, no tenemos más rey que el César». Ellos, los guardianes de la promesa del Mesías, los líderes del pueblo, que durante siglos había esperado al rey prometido por Dios, renunciaban públicamente a su esperanza por venganza política. Fue entonces cuando Pilato les entregó a Jesús para ser crucificado. Tomó agua, y en un gesto teatral que mis compañeros Mateo me contó después, se lavó las manos delante del pueblo diciendo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros». Y el pueblo respondió con palabras que resonarían por generaciones: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Le devolvieron sus ropas, aunque no la túnica interior, que era sin costura, tejida de una pieza de arriba abajo, un regalo quizás de alguna de las mujeres que le seguían. Le cargaron con su cruz, mejor dicho, con el patibulum, el travesaño horizontal, porque el vertical ya estaba fijo en el lugar de la ejecución. Pesaba unos 40 kilos. Para un hombre en plena forma habría sido una carga pesada. Para alguien que acababa de ser brutalmente azotado hasta quedar al borde de la muerte, era casi imposible. Le vi tambalearse bajo el peso, caer una y otra vez sobre las piedras afiladas del camino, cada caída reabriendo sus heridas, arrancándole gemidos de dolor. Finalmente, los soldados obligaron a un hombre de Cirene llamado Simón a cargar la cruz por él. No por compasión, sino por pragmatismo. Temían que muriera antes de llegar al lugar de la ejecución. El camino hacia el Gólgota, el lugar de la calavera, estaba lleno de gente. Algunos se burlaban, otros lloraban. La mayoría observaba con esa mezcla de horror y fascinación que despiertan las tragedias ajenas. Entre la multitud, vi a algunas mujeres que le habían seguido desde Galilea. Lloraban desconsoladamente. Jesús, a pesar de su estado, se detuvo ante ellas. «Hijas de Jerusalén», les dijo con voz quebrada pero firme, «no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque vienen días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron». Lucas me contó estas palabras después. Incluso en su camino hacia la muerte, su preocupación era por los demás, por el futuro que les esperaba. Llegamos al Gólgota, un pequeño montículo rocoso fuera de las murallas de la ciudad, el lugar donde la sociedad eliminaba a sus indeseables. Olía a muerte, a descomposición. Los cuervos volaban en círculos, esperando su festín. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, un narcótico para mitigar el dolor. Jesús lo probó, pero no quiso beberlo. Afrontaría el dolor con plena conciencia. Entonces comenzó el proceso de la crucifixión. Le despojaron de todas sus ropas. Desnudo, expuesto a la vergüenza pública, le tendieron sobre la madera áspera. Un soldado sostuvo su brazo derecho contra el madero, mientras otro colocaba un clavo de hierro, de unos 18 centímetros de largo, en su muñeca, justo entre los huesos, para que soportara el peso sin desgarrarse. No puedo describir el sonido del martillo golpeando el clavo, atravesando carne, tendones y madera. No puedo borrar de mi memoria el grito desgarrador que escapó de sus labios. El clavo atravesó el nervio mediano,
provocando un dolor lacerante que recorrió todo su brazo hasta explotar en su cerebro como fuego líquido. Repitieron el proceso con el brazo izquierdo. Luego flexionaron sus rodillas y fijaron ambos pies uno sobre otro con un solo clavo más largo que atravesó ambos talones. Varios soldados levantaron entonces el patibulum con Jesús clavado en él y lo encajaron en el poste vertical. Su cuerpo quedó suspendido, sostenido únicamente por los clavos en sus muñecas y pies. Pilato había mandado escribir un letrero para colocar sobre su cabeza: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, en hebreo, latín y griego. Los principales sacerdotes protestaron: no escribas, el Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Pero Pilato, en un último acto de desafío, respondió: lo que he escrito, he escrito. Los soldados tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Pero su túnica, al ser sin costura, decidieron no romperla, sino echarla a suertes. Sin saberlo, cumplían la profecía del Salmo 22. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. A ambos lados de Jesús crucificaron a 2 ladrones. Según me contó después Lucas, uno de ellos se burlaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reprendió: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y volviéndose hacia Jesús le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta de Jesús, pronunciada entre espasmos de dolor, fue asombrosa. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En medio de su agonía, seguía ofreciendo salvación. Seguía siendo el buen pastor que busca la oveja perdida. Me acerqué lo más que pude. Estaba con María, la madre de Jesús, con María, la esposa de Cleofas, y con María Magdalena. 4 corazones destrozados al pie de la cruz. ¿Cómo describir el dolor de una madre viendo morir así a su hijo? Jesús nos vio. A pesar de su agonía, a pesar del dolor insoportable, nos reconoció. Miró a su madre y luego a mí. Mujer, le dijo con ternura infinita, he ahí tu hijo. Después me dijo a mí, he ahí tu madre. En medio de su tormento, se preocupaba por asegurar el futuro de su madre. No se limitaba a morir por nosotros, vivía por nosotros hasta su último aliento. Desde ese momento, llevé a María a mi casa y cuidé de ella como si fuera mi propia madre. La crucifixión es una muerte lenta y tortuosa, diseñada no solo para matar, sino para humillar, para ejemplificar. El peso del cuerpo colgando de los brazos hace que los músculos del pecho se contraigan, dificultando la respiración. Para tomar aire, la víctima debe impulsarse hacia arriba apoyándose en el clavo de los pies, causándose un dolor atroz, solo para conseguir una bocanada de aire antes de desplomarse de nuevo. Durante horas, le vi luchar por cada respiración. Vi cómo su piel adquiría un tono azulado por la falta de oxígeno, cómo la deshidratación extrema contraía sus tejidos, cómo la sangre goteaba lentamente de sus heridas. A mediodía, según me contaron después, la oscuridad cubrió toda la tierra hasta la hora 9, como si la creación misma no pudiera soportar contemplar el sufrimiento de su Creador. Y Mateo me contó que en algún momento de esa oscuridad, Jesús clamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era el grito de un alma experimentando algo que ningún ser humano había experimentado jamás, la separación total de Dios. El pecado del mundo entero, colocado sobre sus hombros, creando un abismo entre él y el Padre, que había sido su constante compañía desde la eternidad. Algunos de los presentes, al oírle, decían, a Elías llama a este. Y corriendo uno de ellos tomó una esponja, la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a librarle. Al acercarse el final, Jesús dijo, tengo sed. Las palabras se escaparon de sus labios resecos, agrietados, la más básica necesidad humana. El creador de los océanos, sediento, el que había convertido el agua en vino, el que había ofrecido agua viva a la mujer samaritana, ahora suplicaba una gota para aliviar su tormento.
Había allí una vasija llena de vinagre. Alguien tomó una esponja, la empapó en el líquido ácido, la puso en un hisopo y la acercó a sus labios. No era un acto de misericordia, sino otra forma de tormento. El vinagre en contacto con sus labios cortados, con su garganta reseca, causaría más dolor que alivio. Jesús probó el vinagre, cumpliendo así otra profecía. En mi sed me dieron a beber vinagre. Y entonces, sabiendo que todo estaba ya consumado, con una voz que pareció reunir las últimas fuerzas de su cuerpo torturado, exclamó: «Consumado es». En griego, una sola, tetelestai, la misma palabra que se escribía en los recibos de impuestos cuando quedaban completamente pagados. Deuda saldada, la misma palabra que gritaban los mercaderes cuando cerraban un trato. Negocio completado, la misma palabra que pronunciaban los artistas al terminar su obra maestra. Está acabado. La obra de la redención estaba completa, la deuda del pecado pagada, la barrera entre Dios y el hombre derribada, la promesa hecha en el Edén, cumplida. El Cordero Perfecto había sido sacrificado de una vez y para siempre. Inclinó su cabeza y entregó el Espíritu. No le arrebataron la vida, Él la entregó tal como había dicho: «Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo». En ese momento, la tierra tembló. El velo del templo, esa enorme cortina que separaba el lugar santísimo del resto del templo, se rasgó en dos de arriba a abajo, como si la mano invisible de Dios la hubiera partido, proclamando que el camino hacia su presencia quedaba abierto para todos. Era el día de la preparación para la Pascua, y los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en las cruces durante el día de reposo, que sería especialmente solemne. Pidieron a Pilato que les quebraran las piernas para acelerar su muerte y pudieran retirar los cuerpos. Quebrar las piernas era un acto de misericordia en la crucifixión. Sin el apoyo de las piernas, la víctima no podía impulsarse para respirar y moría rápidamente por asfixia. Los soldados vinieron y quebraron las piernas al primero y luego al otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a él y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Yo lo vi con mis propios ojos. Yo, Juan, doy testimonio de esto, y mi testimonio es verdadero. Él sabe que digo la verdad, para que vosotros también creáis. La sangre y el agua que brotaron de su costado tienen un profundo significado. Los médicos hoy explicarían que la lanza probablemente atravesó el pericardio, la membrana que rodea el corazón, liberando el líquido seroso que allí se contiene, junto con la sangre del corazón mismo. Pero para nosotros, los creyentes, esa sangre y agua simbolizan los dos sacramentos, el bautismo y la comunión, la purificación y la vida nueva. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: «No será quebrado hueso suyo, y mirarán al que traspasaron». Mientras permanecía allí, al pie de la cruz, mirando el cuerpo sin vida de mi Maestro, mi mente era un torbellino de emociones: dolor desgarrador, incredulidad, confusión. ¿Cómo podía terminar así? ¿Cómo podía la luz del mundo ser extinguida? ¿Cómo podía la vida misma yacer sin vida? En ese momento todo parecía perdido. Las promesas, las esperanzas, los sueños de un reino restaurado, todo clavado a esa cruz con él. Pero algo dentro de mí, una pequeña llama de fe, me recordaba sus palabras: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Sería posible? ¿Podía la muerte contener a aquel que había resucitado a Lázaro? ¿Podían las cadenas del sepulcro atar a quien había liberado a tantos? El sol comenzaba a ponerse. El Sabbat se aproximaba. José de Arimatea, un discípulo secreto de Jesús y miembro respetado del Sanedrín, se armó de valor y pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, pero tras confirmarlo con el centurión, concedió el cuerpo a José. A Nicodemo, aquel que había venido a Jesús de noche en los primeros días,
Se unió a José trayendo una mezcla de mirra y áloes como de 100 libras, una cantidad digna de un rey. Entre ambos, tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde aún no había sido puesto ninguno. Como era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Lo recuerdo como si fuera ayer. El cuidado con que trataron su cuerpo, la delicadeza con que limpiaron sus heridas, la reverencia con que lo envolvieron en lienzos limpios, las lágrimas silenciosas que corrían por nuestros rostros mientras trabajábamos contra el tiempo. Antes de que comenzara el Sabbat, rodaron una gran piedra a la entrada del sepulcro y nos marchamos. Las mujeres que habían venido de Galilea observaron dónde y cómo fue colocado su cuerpo, con la intención de volver después del Sabbat para completar los ritos funerarios. Nos separamos en silencio, cada uno llevando el peso de su propio dolor. Yo acompañé a María, su madre, ahora mi madre, a casa. Durante toda esa noche, ninguno de nosotros durmió. El silencio solo era interrumpido por el llanto ocasional. ¿Cómo podíamos saber que aquella noche oscura de dolor daría paso al amanecer más glorioso de la historia? ¿Cómo podíamos imaginar que lo que parecía el final era solo el comienzo? ¿Cómo podíamos entender que la cruz, símbolo de derrota, se convertiría en el emblema eterno de la victoria? Pero esa es otra parte de la historia, una parte que cambiaría nuestras vidas para siempre. El sol comenzaba a ocultarse y con él, toda esperanza parecía desvanecerse en Jerusalén. Yo, Juan, el discípulo que él amaba, permanecía allí, incapaz de apartarme, aunque cada instante era como una daga atravesando mi corazón. La cruz se alzaba contra el cielo rojizo. Su cuerpo, el cuerpo de mi maestro, mi amigo, mi Señor, colgaba inerte. Sus últimas palabras aún resonaban en mis oídos. Todo está cumplido. Y luego, inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Nos quedamos allí, paralizados por el dolor. Las mujeres lloraban sin consuelo. María, su madre, a quien él me había encomendado cuidar, se sostenía apenas, su rostro transfigurado por un sufrimiento indescriptible. ¿Cómo podía el mundo seguir girando cuando la luz había sido extinguida? Pronto llegaría el sábado, y según nuestra ley, ningún cuerpo debía quedar expuesto. Los soldados romanos quebraban las piernas de los crucificados para acelerar su muerte. Pero cuando llegaron a Jesús, comprobaron lo que yo ya sabía con el peso de 1000 montañas sobre mi alma. Estaba muerto. Uno de los soldados, sin embargo, atravesó su costado con una lanza. Vi brotar sangre y agua, un último signo, incluso en la muerte. Más tarde entendería el profundo significado de este momento, pero entonces solo podía sentir que mi mundo se derrumbaba. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. José de Arimatea, un miembro respetado del Consejo, un discípulo secreto de Jesús por temor a los judíos, se presentó valientemente ante Pilato para pedirle el cuerpo de nuestro Señor. Nunca olvidaré ese acto de coraje cuando todos los demás nos escondíamos. Y no estaba solo. Con él venía Nicodemo, aquel mismo que había visitado a Jesús de noche años atrás, buscando respuestas sobre el reino de Dios. Ahora regresaba, no en la oscuridad de la noche, sino bajo el crepúsculo, trayendo una mezcla de mirra y áloes que pesaba unas 100 libras, una cantidad digna de un rey. Los observé mientras bajaban su cuerpo de la cruz con una reverencia que me conmovió hasta las lágrimas. Sus manos, aquellas mismas manos que habían sanado enfermos y partido el pan para alimentar a miles, ahora estaban frías e inmóviles. Su rostro, aquel rostro que tantas veces había visto iluminarse al hablar del amor del Padre, ahora marcado por el sufrimiento, pero con una extraña paz que no logré comprender entonces. José y Nicodemo tomaron el cuerpo y comenzaron a envolverlo en vendas de lino con las especias aromáticas, según nuestra costumbre funeraria. Cada pliegue de la tela, cada movimiento de sus manos reflejaba un profundo respeto y amor. Yo permanecía cerca, incapaz de ayudar, paralizado por un dolor que me ahogaba.
Mientras preparaban su cuerpo, recordé tantos momentos. Sus palabras junto al mar de Galilea, sus ojos brillantes al sanar al ciego de nacimiento, su voz firme al resucitar a Lázaro. «Yo soy la resurrección y la vida», había dicho entonces. Pero ahora, ¿dónde estaba esa vida? ¿Cómo podía la resurrección misma yacer sin aliento? Cerca del lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido puesto aún. Era el sepulcro que José había preparado para sí mismo, tallado en la roca viva. El sol descendía velozmente y la preparación para el sábado era apremiante. Con sumo cuidado, llevamos el cuerpo de Jesús hasta aquel lugar. Podía oler la fragancia de la mirra mezclada con el aroma fresco de la piedra recién cortada. Las sombras se alargaban mientras introducíamos su cuerpo en aquella cámara fría. Nunca sentí un silencio tan pesado, tan absoluto como el de aquel momento. Una gran piedra aguardaba junto a la entrada. Entre varios hombres, la empujamos hasta sellar el sepulcro. El sonido de la roca rozando contra el suelo fue como un lamento final que resonó en mi alma. Con cada empujón sentía que una parte de mí quedaba también sepultada en aquella tumba. Las mujeres observaban desde la distancia, marcando el lugar, planeando regresar después del sábado para completar los ritos funerarios. Yo no podía apartar mis ojos de aquella piedra, como si al mirarla fijamente pudiera hacerla desaparecer, como si pudiera atravesarla y verlo una vez más. El crepúsculo dio paso a la noche. Una estrella solitaria brilló sobre el jardín cuando finalmente tuve que alejarme. Tenía que cuidar de su madre, como él me había pedido. Caminamos lentamente de regreso a la ciudad, cada paso más pesado que el anterior. Nadie hablaba. ¿Qué palabras podrían expresar lo que sentíamos? Solo quedaban las suyas, resonando como ecos distantes. Un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis. No entendía entonces qué significaba esto. ¿Cómo podríamos volver a verlo? Mientras las sombras nos envolvían, una extraña quietud descendió sobre todos nosotros. El mundo parecía contener el aliento. Era el día de preparación para el sábado más sombrío de nuestra vida. Todo había terminado, o eso creíamos. Lo que ninguno sabíamos entonces era que aquella tumba sellada no sería el final de la historia, sino apenas el preludio de algo que cambiaría el mundo para siempre. El primer día de la semana, cuando aún estaba oscuro, la quietud de aquel amanecer se asemejaba a la calma que precede a una tormenta. Ninguno de nosotros podía dormir. El sábado había sido un día interminable, encerrados en nuestro dolor, temerosos de correr la misma suerte que nuestro maestro. Fue entonces cuando escuchamos golpes apresurados en la puerta. Era María Magdalena, aquella mujer a quien Jesús había liberado de 7 demonios. Su rostro estaba pálido y sus ojos, que ya habían derramado tantas lágrimas, mostraban una expresión que no supe interpretar. ¿Era miedo? ¿Confusión? ¿O acaso esperanza? «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto», exclamó con voz entrecortada. Sus palabras fueron como un trueno en mi corazón. Pedro y yo nos miramos por un instante. Sin mediar palabra, nos lanzamos hacia la puerta. La oscuridad comenzaba a disolverse mientras corríamos por las calles desiertas de Jerusalén. Mis pies apenas tocaban el suelo. Mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿Quién se habría atrevido a profanar su tumba? ¿Los romanos? ¿Las autoridades del templo? Yo era más joven y mis piernas más veloces que las de Pedro. El camino hacia el huerto donde habíamos dejado a nuestro Señor nunca me pareció tan largo y a la vez tan breve. Cada respiración ardía en mi pecho mientras la pregunta martilleaba en mi mente. ¿Qué encontraríamos allí? Llegué primero al sepulcro. El sol apenas comenzaba a teñir el cielo con los primeros rayos dorados cuando me incliné para mirar dentro de la tumba. La piedra, aquella enorme piedra que habíamos visto sellar la entrada, estaba removida. Me detuve en el umbral, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Desde la entrada pude ver las vendas de lino en el suelo,
abandonadas como la piel que deja atrás una serpiente. Estaban allí, en el mismo lugar donde habíamos colocado su cuerpo. Pero él no estaba. Pedro llegó momentos después jadeando por el esfuerzo. A diferencia de mí, no se detuvo en la entrada. Siempre impulsivo, siempre directo, entró de inmediato en el sepulcro. Lo seguí con pasos vacilantes, como quien entra en un sueño del que teme despertar. Dentro, la luz tenue revelaba algo extraordinario. Las vendas de lino yacían allí, pero no esparcidas como cabría esperar si alguien hubiera robado el cuerpo. No, estaban cuidadosamente dobladas, como abandonadas por alguien que ya no las necesitaba. Y el sudario que había cubierto su rostro, aquel rostro que había contemplado la agonía de la cruz, no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Fue entonces cuando lo sentí. Una presencia invisible pero tangible, como el aire después de una tormenta. Algo había ocurrido en este lugar que trascendía nuestra comprensión. Recordé sus palabras, tantas veces pronunciadas y tan poco comprendidas. Al tercer día resucitaré. Recordé a Lázaro saliendo de su tumba, envuelto en vendas, necesitando ayuda para liberarse. Pero estas vendas vacías, hablaban de algo muy diferente. Miré a Pedro. Su rostro reflejaba la misma confusión, el mismo asombro que yo sentía. Nuestros ojos se encontraron en un intercambio silencioso. No hacían falta palabras. Algo imposible había sucedido. Fue en ese preciso instante cuando lo sentí. No puedo explicarlo con palabras terrenales. Una certeza que nació en lo más profundo de mi ser, como una luz que se enciende en la oscuridad más absoluta. Vi y creí. No porque entendiera, sino porque mi corazón reconoció la verdad antes que mi mente pudiera procesarla. Debo confesar ahora con vergüenza que aún no comprendíamos la Escritura, que era necesario que Él resucitara de los muertos. Todas las profecías, todas sus enseñanzas sobre el templo que sería destruido y reconstruido en 3 días, estaban ante nosotros y sin embargo no veíamos. Salimos del sepulcro en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El huerto estaba tranquilo, bañado por la luz creciente del amanecer. Los pájaros comenzaban a cantar, ajenos al milagro que acabábamos de presenciar. ¿Cómo podía el mundo continuar como si nada hubiera cambiado, cuando todo había cambiado para siempre? Pedro decidió regresar a donde estaban los demás discípulos. Necesitábamos contarles lo que habíamos visto, aunque ni nosotros mismos podíamos darle sentido. Yo lo seguí unos pasos y luego me detuve, mirando hacia atrás una vez más. La tumba abierta, como una boca que hubiera pronunciado una verdad demasiado grande para ser contenida. Mientras caminábamos de regreso, los recuerdos inundaban mi mente. Las veces que Jesús nos habló de su muerte y resurrección, la transfiguración en el monte, su autoridad sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre la muerte misma. Todo cobraba un nuevo significado ahora. No sabíamos entonces lo que aquel día nos depararía. No sabíamos que la tumba vacía era solo el comienzo, que aquel que había sido crucificado ante nuestros ojos volvería a caminar entre nosotros, que aquellas manos que habíamos visto clavadas a la madera volverían a partir el pan para nosotros. Mientras el sol ascendía en el cielo de Jerusalén, una nueva luz comenzaba a brillar en nuestros corazones, una luz que nunca se extinguiría, una luz que iluminaría al mundo entero. La piedra removida no era solo la apertura de un sepulcro, era la puerta a una nueva creación. Y nosotros, testigos temblorosos, apenas comenzábamos a vislumbrar lo que significaba aquel lienzo doblado, aquel sudario abandonado, aquella tumba vacía en la primera luz del primer día. Lo imposible había sucedido. Y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Después de que Pedro y yo regresamos del sepulcro, algo me impulsó a volver. Era como si un hilo invisible tirara de mí hacia aquel huerto. Cuando llegué, vi a María Magdalena aún allí, sola, de pie ante la tumba vacía. Me mantuve a cierta distancia, observándola en silencio desde detrás de unos olivos. No quería interrumpir su dolor. María había sido una de las más fieles seguidoras de nuestro Maestro. Él la había liberado de 7 demonios,
transformando su vida por completo. Y ahora estaba allí, su figura solitaria recortada contra la piedra fría del sepulcro, llorando como si su corazón se desgarrara con cada lágrima. La vi inclinarse para mirar dentro del sepulcro, sus hombros sacudidos por el llanto. Más tarde me contaría lo que vio: 2 ángeles con vestiduras blancas, sentados uno a la cabecera y otro a los pies de donde había estado el cuerpo de Jesús, como los querubines sobre el arca de la alianza, guardianes de la presencia divina. «Mujer, ¿por qué lloras?», le preguntaron. Y ella, con la sencillez desgarradora de quien ha perdido lo más preciado, respondió: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». Fue entonces cuando María se volvió, quizás sintiendo una presencia detrás de ella. Y allí estaba Él, mi Señor, mi amigo, mi Maestro, vivo. Pero los ojos de María, nublados por las lágrimas y el dolor, no lo reconocieron. ¿Cómo podría? Ninguno de nosotros esperaba ver caminando a quien habíamos visto morir. «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?», le preguntó él con aquella voz que había calmado tempestades. Ella, pensando que era el hortelano, le suplicó: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». Puedo imaginar ese momento como si yo mismo lo hubiera presenciado. El jardín bañado por la luz dorada del amanecer, el rocío brillando sobre las hojas, el aroma de las flores mezclándose con el de la mirra y el áloe que aún persistía en el aire, y en medio de todo María consumida por su dolor, incapaz de ver lo que tenía frente a sus ojos. Entonces ocurrió. Con una sola palabra todo cambió. «María». La forma en que pronunció su nombre, solo él podía decirlo así, como si en esas 2 sílabas estuviera contenido todo el universo, toda la historia de su alma. No era simplemente un nombre, era un reconocimiento, un abrazo, una resurrección. María me contó después que fue como si un velo se desgarrara ante sus ojos. Al escuchar su nombre en aquella voz inconfundible, toda la realidad se transformó. Se volvió hacia él y exclamó en arameo: «Raboni», que significa maestro. Puedo imaginar cómo debió lanzarse hacia él, impulsada por un amor y una alegría que ninguna palabra humana podría describir. Sus manos, que horas antes habían sostenido especias para ungir un cadáver, ahora ansiaban tocar la vida misma. Pero Jesús le dijo algo misterioso: «No me toques porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Durante mucho tiempo medité sobre estas palabras. No era un rechazo, sino una revelación de que algo había cambiado. Él ya no pertenecía solo a este mundo. Estaba en el umbral entre 2 realidades y pronto ascendería al Padre. Y nosotros, a quienes llamó hermanos a pesar de nuestra cobardía y abandono, éramos invitados a una nueva relación con el Padre a través de Él. María no perdió un instante. La vi pasar corriendo junto a mí, su rostro transformado. Las lágrimas seguían allí, pero ya no eran de dolor, sino de un gozo indescriptible. Ya no caminaba encorvada por el peso del duelo, sino que corría con la ligereza de quien ha sido testigo de lo imposible. Llegó hasta donde estábamos reunidos, temblando aún de miedo tras puertas cerradas. Irrumpió en la habitación como un vendaval de esperanza y proclamó las palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre: «He visto al Señor». Debo confesar que muchos de nosotros dudamos al principio. ¿Acaso el dolor no puede hacer que la mente vea lo que el corazón desea desesperadamente? Pero María no hablaba como alguien presa de una alucinación. Sus ojos brillaban con una certeza inquebrantable mientras nos relataba cada detalle de su encuentro. «Me llamó por mi nombre», repetía una y otra vez, como si en ese hecho residiera la prueba más irrefutable. «Nadie dice mi nombre como él». Ahora entiendo por qué fue ella, y no Pedro o yo quien recibió el privilegio de ser la primera en verlo resucitado. Nosotros habíamos visto la tumba vacía y habíamos partido, llevándonos nuestras conclusiones intelectuales y nuestras teorías. María, en cambio, se había quedado sin más armas que su amor y sus lágrimas. No buscaba pruebas ni explicaciones, buscaba a su Señor. Y fue precisamente ese amor obstinado, esa negativa a marcharse sin él, lo que le permitió verlo cuando nadie más podía. Y fue ella,
una mujer de quien Jesús había expulsado 7 demonios, considerada no apta para testificar en un tribunal según nuestras leyes, a quien el Señor resucitado confió el mensaje más importante de la historia. Ella fue la apóstol de los apóstoles, la primera mensajera de la resurrección. Mientras María hablaba, algo comenzó a despertar en nosotros. Una esperanza tímida al principio, que crecía con cada palabra que pronunciaba. Sus manos dibujaban en el aire los gestos de Jesús. Su voz imitaba la cadencia de sus palabras, y a través de ella empezamos a intuir la magnitud de lo que había ocurrido. La muerte había sido vencida. La tumba no había podido retenerlo, y Él que había llamado a María por su nombre en aquel jardín, nos llamaría a cada uno de nosotros, transformando nuestro llanto en gozo, nuestra desesperación en propósito, nuestra muerte en vida. La historia apenas comenzaba, y nosotros, que pronto lo veríamos con nuestros propios ojos, seríamos transformados por aquel encuentro tanto como María lo había sido. Pero en ese momento, mientras escuchábamos su testimonio con una mezcla de incredulidad y esperanza naciente, ya nada volvería a ser como antes. Me llamó por mi nombre, repetía María, y en sus ojos brillaba la luz de un nuevo amanecer. Y ahora Él nos llama a todos. Aquel mismo día, el primero de la semana, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas de Jerusalén, nos encontrábamos reunidos en secreto. La casa donde nos refugiábamos tenía las puertas cerradas, aseguradas con pesadas vigas de madera. El miedo era como una presencia tangible entre nosotros. Cada sonido en la calle nos hacía contener la respiración. Cada sombra que se proyectaba bajo la puerta aceleraba nuestros corazones. Las palabras de María Magdalena seguían resonando en nuestros oídos. He visto al Señor. Algunos creíamos, otros dudaban. Pedro permanecía inusualmente silencioso, perdido en sus pensamientos, quizás atormentado aún por su triple negación. Yo mismo oscilaba entre momentos de esperanza deslumbrante y otros de duda punzante. La habitación estaba iluminada apenas por la luz temblorosa de unas pocas lámparas de aceite. Sus llamas proyectaban sombras inquietas sobre las paredes, como si danzaran al ritmo de nuestra ansiedad. Hablábamos en susurros, intercambiando fragmentos de conversación, intentando dar sentido a lo que había ocurrido. «¿Y si fuera verdad?», murmuraba uno. «¿Cómo podría ser?», respondía otro. «Yo vi la tumba vacía», insistía Pedro. «Pero eso no significa», comenzaba Tomás, siempre el más cauteloso entre nosotros. Y entonces, en medio de nuestros debates, sin aviso alguno, sin que la puerta se abriera, sin que escucháramos pasos acercándose, Él estaba allí, en el centro de la habitación, tan real, tan presente, tan vivo que el aire mismo parecía vibrar con su presencia. «Paz a vosotros», dijo con aquella voz que conocíamos tan bien, aquella voz que había calmado tempestades y expulsado demonios, aquella voz que había pronunciado las palabras más profundas que jamás habíamos escuchado. No puedo describir lo que sentí en ese instante. Fue como si el tiempo se detuviera, como si el universo entero contuviera la respiración. El miedo se transformó en asombro, y el asombro en una alegría tan intensa que dolía. Mis ojos se llenaron de lágrimas que nublaban mi visión, y me las sequé con manos temblorosas, temeroso de que al parpadear Él desapareciera. Pero no desapareció. Estaba allí, sonriendo con aquella sonrisa que conocíamos tan bien. Su presencia llenaba la habitación como la luz del sol inunda un cuarto en penumbras cuando se abren las ventanas. Algunos cayeron de rodillas, otros permanecieron inmóviles, paralizados por el asombro. Pedro dio un paso adelante y luego se detuvo, quizás recordando su traición, quizás sin saber qué decir ante este milagro. Yo mismo me sentía como en un sueño del que temía despertar. ¿Era posible? ¿Estaba realmente ante nosotros aquel a quien habíamos visto morir en la cruz? ¿Aquel cuyo cuerpo habíamos depositado, roto y sin vida, en un sepulcro frío? Como si leyera nuestros pensamientos, Jesús extendió sus manos hacia nosotros, y entonces las vimos, las marcas de los clavos, cicatrices que brillaban con una luz propia, testimonio de un sufrimiento que había sido real, pero que ahora pertenecía a otro mundo, a otra realidad. «Mirad mis manos y mis pies», nos dijo con voz suave,
soy yo mismo. Luego, ante nuestros ojos asombrados, apartó su manto y nos mostró su costado. La herida causada por la lanza del soldado romano estaba allí, pero ya no sangraba. Era como una boca silenciosa que hablaba de muerte vencida, de vida restaurada, de amor más fuerte que el odio. El gozo que inundó nuestros corazones en ese momento fue indescriptible. Era como si cada célula de nuestro ser vibrara con una nueva frecuencia, como si la vida misma adquiriera un nuevo significado, una nueva dimensión. Nos miramos unos a otros, buscando confirmación de que no estábamos soñando, de que todos veíamos lo mismo. Y en los ojos de mis hermanos vi reflejado mi propio asombro, mi propia alegría desbordante. Jesús nos observaba con una mezcla de amor y divertida paciencia, como un padre que contempla a sus hijos descubriendo un regalo largamente esperado. Su mirada se posó en cada uno de nosotros, y cuando se detuvo en mí, sentí que veía hasta el fondo de mi alma, con un conocimiento y una aceptación que me dejaron sin aliento. «Paz a vosotros», repitió, y esta vez sus palabras se hundieron más profundamente en nuestros corazones. No era un simple saludo, era un don, una promesa, una realidad que comenzaba a tomar forma en nuestra presencia. «Como el Padre me envió, así también yo os envío», continuó. Y sus palabras resonaron con una autoridad que trascendía todo lo que habíamos conocido. Entonces hizo algo que nunca olvidaré. Se acercó a nosotros, tan cerca que podía sentir el calor de su presencia, y sopló sobre nosotros. No fue un soplo común, sino como si el mismo aliento de la creación, el mismo espíritu que se movía sobre las aguas en el principio, pasara a través de nosotros. «Recibid el Espíritu Santo», dijo, y sentí como si una corriente eléctrica recorriera todo mi ser, encendiendo cada rincón oscuro, despertando capacidades que no sabía que poseía. «A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados», continuó, «y a quienes se los retengáis les serán retenidos». El peso de estas palabras cayó sobre nosotros como un manto de responsabilidad sagrada. No era solo un poder que nos otorgaba, era una misión, un llamado a continuar su obra de reconciliación y sanación en un mundo roto. Durante un tiempo que pareció eterno y a la vez demasiado breve, Jesús permaneció con nosotros. Nos habló de cosas que solo ahora comenzábamos a entender, aclaró misterios que habían permanecido ocultos, nos mostró cómo todas las Escrituras hablaban de Él y de este momento. Su presencia transformó nuestra desesperación en un gozo que ninguna circunstancia podría arrebatarnos. Nuestro miedo se disipó como la niebla ante el sol. Las puertas cerradas, los cerrojos, las precauciones que habíamos tomado contra el mundo exterior, de repente parecían insignificantes, incluso ridículos. ¿Cómo podíamos temer algo cuando Él, que había vencido a la muerte misma, estaba con nosotros? ¿Cómo podíamos dudar cuando había cumplido su promesa más imposible? Cuando finalmente se despidió, no fue con la finitud de un adiós, sino con la promesa de un reencuentro. La habitación que había sido testigo de nuestra cobardía y desesperación ahora resplandecía con una luz nueva, la luz de la esperanza más inquebrantable. Esa noche, mientras intentábamos asimilar lo que habíamos vivido, supe que nada volvería a ser igual. El mundo creía que habían silenciado a Jesús, que habían enterrado su mensaje junto con su cuerpo, pero ahora su voz resonaba más fuerte que nunca en nuestros corazones. Éramos hombres y mujeres transformados, ya no discípulos asustados, sino testigos de lo imposible, portadores de un mensaje que sacudiría los cimientos del mundo conocido. El Imperio Romano tenía sus legiones, el Sanedrín su influencia, Pilato su poder terrenal. Pero nosotros teníamos algo infinitamente más poderoso, la verdad de un sepulcro vacío, la realidad de un Señor resucitado, y ahora el don de su Espíritu ardiendo en nuestro interior. Esa noche, mientras la ciudad dormía ignorante del milagro que había ocurrido en su seno, nosotros velábamos, nuestros corazones demasiado llenos para encontrar descanso. Solo faltaba uno entre nosotros, Tomás, y no podíamos imaginar entonces que su ausencia sería el escenario para otro encuentro extraordinario, otra demostración del amor paciente de nuestro Señor por cada uno de nosotros. La historia apenas comenzaba.
y nosotros, que habíamos sido testigos de lo imposible, seríamos ahora sus mensajeros hasta los confines de la tierra. Con lágrimas en mis ojos os he narrado los juicios injustos que mi Señor enfrentó, cómo Pilato lo entregó a pesar de no hallar delito en él. Os he llevado al pie de la cruz, donde permanecí junto a su madre, viendo cómo el Cordero de Dios derramaba su sangre por todos nosotros. Escuchasteis su último clamor. Consumado es, antes de entregar su espíritu. Os mostré cómo José y Nicodemo, con amor y reverencia, prepararon su cuerpo para la sepultura, colocándolo en un sepulcro nuevo. Pero también os he llevado a la maravilla de aquella mañana, cuando María Magdalena encontró la piedra removida, cuando Pedro y yo corrimos al sepulcro para encontrar solo los lienzos. Que habéis sido testigos del gozo indescriptible, cuando María escuchó su nombre pronunciado por el resucitado, y cuando esa misma noche Jesús se presentó en medio de nosotros, mostrando sus manos y su costado, soplando sobre nosotros para recibir el Espíritu Santo. Mañana, en nuestro último encuentro, conoceréis la historia de Tomás, quien dudó hasta que pudo tocar las heridas del Señor y pronunció la mayor confesión de fe: Señor mío y Dios mío. Os revelaré el verdadero propósito por el que he escrito todo esto, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Os llevaré a orillas del mar de Tiberias, donde presenciamos otra aparición maravillosa y una pesca milagrosa. Escucharéis el diálogo más conmovedor entre Jesús y Pedro, restaurándolo en el amor después de su negación. Y finalmente, comprenderéis por qué me llaman el discípulo amado y cómo recibí la misión de dar testimonio de todas estas cosas. Que esta noche descanséis en la certeza de su victoria sobre la muerte. Como Él mismo nos dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Os espero mañana para el final de esta historia, que en realidad es solo el comienzo de todo.